señor secretario dará cuenta a los... no, primero las actas de las sesiones 356 y 360 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La acta de las sesiones 361 y 365 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Se han recibido en esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del siguiente proyecto. Modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Oficio de la Corporación, mediante el cual se informa que los diputados, señoras y señores Sebastián Torrealba, Alvarado, Luis Pardo, Karin Luc, comunican su voluntad de retirar de su tramitación el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar con presidio perpetuo calificado y limitar la aplicación de penas sustitutivas tratándose del homicidio de un funcionario de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile. Correo electrónico del académico abogado señor Francisco B. de Carrat, mediante el cual confirma su asistencia a la sesión de hoy. Lo mismo el señor director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Francisco Subercaso, ha confirmado su asistencia, señor presidente. Eso sería todo para la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Quiero agradecer al director de Senadi, don Francisco Subercaso, que ha estado participando regularmente en las sesiones, ayudando un poco en este trámite legislativo, y también al profesor Bedecarrat por el gran aporte que ha significado su intervención en esta comisión. Esperamos hoy día sacar este proyecto importante que intenta reforzar la protección penal a la infancia y a las otras personas que se indican. Señor secretario, continuamos con la votación en particular de este proyecto. ¿Puedo hacer una consulta? Antes, disculpe, voy un poco acelerado, así que se me olvidó ofrecer la palabra respecto a la cuenta y respecto a los... No, sí, presidente, lo que pasa es que el ministro del Interior había estado presente, entiendo, en el debate de otras sesiones sobre este proyecto de ley. Y me preguntaba yo si él iría a asistir hoy día, porque parece que ha tenido varios problemas al interior de su gabinete, que a lo mejor lo han distraído, pero creo que haber estado acá habría sido bien importante para un proyecto de ley que es un mensaje o que tiene el apoyo del Ejecutivo. Y tengo la duda si va a venir o no el ministro del Interior, presidente. Ya. Efectivamente, hoy día está invitado tanto el ministro como el subsecretario, pero lamentablemente tenían otro tema de discusión en el Senado. eh, y me habían solicitado la posibilidad, porque recién estamos iniciando el proceso de discusión de robo de madera, que lo vamos a revisar el día jueves, que recién ingresaron. Entonces hoy día solamente nos va a acompañar el asesor legislativo del Ministerio del Interior, a quien también le doy la bienvenida, y el director nacional de Senades por parte del gobierno. Diputada Pamela Giles. Sí, presidente, quisiera en relación a este proyecto proponerle a los autores de la indicación sustitutiva y las sucesivas indicaciones que vamos a ir viendo, como acuerdo de la comisión, pienso yo, presidente, podría ser una posibilidad, o como usted determine, si es que acoge esta petición, que se adapten la categoría menor de 14 años a menor de edad. ¿Por qué, presidente? Porque no parece adecuado excluir a los menores de 18 años y mayores de 14 años de esta legislación, que en el fondo, o en fondo y forma, son niños, no adultos aún. Por otra parte, también podría ser importante hacer armónicas las modificaciones con el Código Penal en algunas disposiciones, y también con el mensaje del Ejecutivo que se refiere a niños, entendiendo que, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, presidente, niño es quien no ha cumplido 18 años de edad. Quisiera proponerle a la comisión, como un ajuste también probablemente, para lo que ya esté aprobado, incluso si es que fuera acuerdo de la comisión, en los primeros artículos que ya se aprobaron, donde se definan los sujetos a proteger, que quedó pendiente por varias dudas que teníamos, en cuanto a incorporar o no todos los delitos a este eventual agravante cuando se cometan contra estas personas u otras similares.
Como eso quedó pendiente, pero se ha ido incorporando indicaciones donde se hace referencia a los sujetos protegidos, le propongo a los autores de esas indicaciones que hagan ese ajuste, que lo hagamos como comisión, de manera de armonizar esas diversas disposiciones del Código Penal por la referencia que en algunas disposiciones propone el mensaje del Ejecutivo al referirse a niños y por dar protección a ese segmento que no es adulto y que según la Convención de los Derechos del Niño son niños todos aquellos menores de 18 años. Esa es mi propuesta, presidente, porque no me gustaría que siguiéramos avanzando, dejando fuera a los mayores de 14 años y menores de 18 años, como creo que está ocurriendo si no hacemos esta modificación, esta armonización, en definitiva. Muchas gracias, diputada Giles. Vamos a ir revisando artículo por artículo, porque hay algunas figuras delictuales que efectivamente tienen tratamiento diferente, los menores de 14 años, los jóvenes entre 14 y 18 años, que son figuras penales diferentes. Entonces sería bueno ir analizándolo caso a caso. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, antes de entrar, porque esto es materia del proyecto de ley, entonces te ofrezco la palabra sobre la cuenta para entrar inmediatamente a materias del proyecto. Presidente. Diputado Zafirio. Sí, ahora quería plantearle formalmente, presidente, que pudiéramos hacer un esfuerzo por despachar el proyecto que está pendiente sobre rentas vitalicias. Creo que hemos extendido en exceso la decisión. Hay cientos de miles de personas que están a la espera de lo que resuelva la comisión y más allá de cuál sea la forma como se resuelva, lo importante es no dejar esto sin resolver y con una expectativa que está muy, muy presente en las personas que no han podido hacer retiros por estar adscritos a ese sistema previsional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, que oportuna la petición del diputado René Zafirio. Yo también tengo interés en que los problemas asociados a los denominados retiros de jubilados de renta vitalicia se resuelvan. Para hacer un pequeño recuerdo, tiene que ver con que se autorizó esos retiros a través del proyecto de reforma constitucional del tercer retiro de fondo, pero quedó asociado a un descuento que hacen las mismas compañías de seguro, un descuento mensual, pero por tiempo vitalicio. Y eso claramente excede incluso al monto efectivamente retirado por cada jubilado y se produce una situación de mucho enriquecimiento ilícito y de injusticia. Presidente, usted y yo hemos conversado con el ministro secretario general de la Presidencia sobre este tema. Hay varias demandas que se han planteado por compañías de seguro de las que pagan esta renta vitalicia. Hay juicios abiertos a nivel internacional y nacional y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia había anunciado que tenía interés en buscar una fórmula de cierre global de estos problemas, donde se resolvieron las preocupaciones de los mismos jubilados de renta vitalicia y también las preocupaciones que están planteadas a nivel internacional en estos juicios. Yo le sugeriría, presidente, que antes de ponerlo en votación, le requiriéramos formalmente al ministro Osa, que espero que resuelva sus problemas para enfrentar estos otros, y pudiéramos zanjar definitivamente esto, porque yo creo que había bastante voluntad para hacerlo. Gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Terminada la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ya. La sesión del día de hoy tiene como propósito la discusión y votación en particular del proyecto refundido que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y otras personas que indica boletín 14.123-07, 14.107-07, urgencia suma. Se ha invitado al efecto al señor Ministro de Interior y Seguridad Pública, a la señora Subsecretaria de Prevención del Delito, al académico señor Francisco Carrat y al señor Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, estos últimos invitados que ya fueron saludados al comienzo de la sesión, y a los autores de la moción refundida. Existe una solicitud de parte de la diputada Pamela Giles respecto a este proyecto de ley sobre el concepto de niños, que la idea es que cada uno de los artículos que estén tratados, ir analizándolo, y además, al parecer, queda pendiente un artículo anterior. Entonces, avancemos en el lugar que vamos para después ir resolviendo cada uno de los temas anteriores.
Sí. Presidente, muy gentil. Primero que todo, saludar a usted, a la comisión, al equipo de secretaría. Hacer presentes, presidente, solamente antes de comenzar la discusión, la excusa del ministro del Interior y Seguridad Pública, quien se encuentra en este momento en la Comisión de Control de Inteligencia por materias propias, bueno, de su competencia, por lo cual no podía asistir hoy a la sesión. Muchas gracias por la explicación. Presidente, Diputada Pamela Giles. bueno, efectivamente, perdón, gracias, presidente. Le agradezco mucho que usted haga el recuerdo de esta petición o esta sugerencia que acabo de hacer en relación al total de esta legislación, en que lo que me preocupa, como señalaba, es que no quede fuera de esta legislación los mayores de 14 años y menores de 18 años, que es lo que sucedería si es que no se hace una adaptación en la indicación sustitutiva y en las indicaciones que vamos a ver ahora. Ahora, con el propósito de no seguir reiterando en cada una esta petición, a mí me gustaría, presidente, me da la impresión de que es su disposición, que pudiéramos tener esto en cuenta durante todo el resto del debate, para no tener que estarlo recordando en cada indicación. Y no sé si será necesario en algún momento, ya sea inicialmente o cuando usted lo determine, poder tomar una resolución de la comisión en el sentido de armonizar, por cierto, donde sea posible, esta adecuación que sugiero, de manera que esta legislación, que en mensajes lo que se habla de niños, se refiere a niños, entendamos entonces que niños son quienes no han cumplido 18 años de edad, tal como le estipula la Convención de los Derechos del Niño, más aún cuando tenemos hoy en curso un estatuto de garantías de la infancia que señala lo mismo, ¿ya? Entonces me parece necesario, señor presidente, que cuando usted lo considere pertinente, y si es que lo considera pertinente, tomemos como un acuerdo de la comisión el trasladar, el hacer armónica esa legislación con el concepto internacional entendido respecto de la palabra niño a todo aquel que no haya cumplido 18 años de edad. Diputado, yo insisto, yo creo que hay que verlo cada uno de los artículos, porque primero, la indicación sustitutiva no es de la presidencia, sino que de los ambos diputados que la presentaron, en este caso el diputado Fuenzalía y el diputado Walker, que son los llamados a incorporar la solicitud que usted hace, o bien se debería presentar una nueva indicación sustitutiva para poder incorporar esto. Ojo que hay en algunos delitos, por ejemplo, la modificación que se le hace al artículo 391, en el párrafo otras indicaciones, se señala que agréguese el inciso final nuevo, idéntica pena en la señalada en el numeral 1 se impondrá a quien mate a un menor de 18 años, adulto mayor, y ahí está establecido, por ejemplo, el concepto. Por eso preferiría que fuéramos revisando norma por norma, porque hay algunas normas que tienen cierto grado de lógica respecto a la diferencia que existe entre los menores de 14 años y los mayores de 14 y menores de 18 años. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Por eso mismo, y no quiero ser majadera, sino que solamente que dejemos instituida y clara esta situación, que antes de que se presentara a la comisión uno de los autores, que es el diputado Gonzalo Fuenzalía, el diputado Walker aún no está presente, entiendo, yo hacía dos sugerencias. La primera era pedirle justamente a los autores de esta indicación sustitutiva, que son en este caso el diputado Fuenzalía y el diputado Walker, que ellos mismos pudieran aceptar, cambiar o adaptar la categoría de menor de 14 años a menor de edad, era mi sugerencia, ¿cierto? Por las razones ya expuestas. Esa era una de mis peticiones, la primera de mis peticiones. La segunda de mis peticiones es que pudiera haber eventualmente un acuerdo de toda la comisión para producir esta adaptación a lo que se entiende por niño según la Convención de Derechos del Niño, y luego también que pudiéramos tener presente en toda la discusión sucesiva esta misma sugerencia, o eventualmente facultar a la Secretaría para que hiciera las armonizaciones correspondientes. Diputado Fuenzalía.
Sí, solamente un tema pedagógico, decirle a la diputada Giles que la Convención del Niño define categorías de niño, niña y también de adolescente. El adolescente es una persona sobre los 14 años, entre 14 y 18 años, y de 18 años pasa a ser mayor de edad. Y distingue esa diferencia. Ahora, el Código Penal, que es más antiguo, obviamente, del siglo XIX, hace diferenciación respecto de personas menores de 14 años, personas entre 14 y 18 años y mayores de 18 años. Y también, obviamente, estamos nosotros hace un tiempo atrás incluyendo el concepto adulto mayor que está definido no me recuerdo, en una ley que se establece el rango etario. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque cuando uno dice menores de edad de 14 años hacia abajo, no, pues eso no son menores de edad es de 18 años para abajo. Entonces hay que seguir un lenguaje que ya tiene el Código Penal, porque por el hecho de hacer el bien terminamos haciendo el mal y dejamos impunidad respecto a categorías que el código ya tiene en toda su estructura de código. Entonces, hay 3 categorías y por eso este proyecto lo que busca es que mantener esa lógica de la gradualidad que tiene cada sanción para el rango etario que está. Por eso yo no acogí lo que señala la diputada Giles, por lo mismo, porque finalmente vamos a ir contra un lenguaje que ya tiene el Código Penal y vamos a producir un enredo no menor de proporcionalidad de penas y finalmente vamos a sacar una ley que más que hacer el bien va a hacer el mal. Así que yo creo que hay que irla viendo artículo por artículo. Están los profesores también que nos acompañan, Beda Karatz, por ejemplo, o otros penalistas que nos podrían también ilustrar. Yo no soy experto en derecho penal, pero como abogado y sentido común, creo que esa es la lógica del lenguaje. Sin perjuicio estoy abierto a cualquier tipo de modificación que podamos hacer para mejorar, pero siempre manteniendo un lenguaje que finalmente sirva para nuestro cometido, que es sancionar frente a determinados delitos que se cometen contra víctimas que tienen rango etario distinto. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Entiendo, por lo tanto, que una de las opciones que presentó la diputada Gil en orden a que los suscriptores de las indicaciones acojan su invitación fue desechada. Diputada Giles, yo lo que invito es que veamos la discusión y artículo por artículo vamos viendo el punto que usted ha hecho, no necesariamente repitiendo los argumentos que yo creo que han quedado claros para la comisión, y vamos revisando inmediatamente. Diputada Pamela Presidente. Giles. Sí, presidente, justamente me parece importante lo que acaba de ocurrir, que de alguna manera era lo que yo buscaba, no como resultado final, pero al menos que se produjera esto, que es transparentar a quién quiere proteger esta legislación. Y ahí acaba de quedar claro, ¿cierto? Yo lo quiero expresar con mayor claridad para efectos del acta y de la historia de la ley, que los autores de esta indicación sustitutiva excluyen a los mayores de 14 años y menores de 18 años en la mayoría del rango de las categorías que se están indicando aquí. Es decir, no se trata de una legislación que realmente ofrezca protección penal a la infancia, como lo dice su idea matriz, sino que solamente en algunos casos a los menores de 14 años. Y que esta legislación está excluyendo explícitamente, según acabamos de enterarnos por boca del diputado Fuenzalía, por su intermedio, presidente, a aquellos mayores de 14 años y menores de 18 años que la Convención de Derechos Humanos del niño, niña y adolescente indica que son los menores de 18 años. Entonces, me parece importante que se sincere eso, que va a ser probablemente la explicación de alguna de mis votaciones en relación a este proyecto, presidente. Muchas gracias. Me pidió primero la palabra el diputado Fuenzalía y después el diputado Zafiro. Sí. Creo que la Sagrada Escritura dice que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y mis palabras son totalmente al revés de la claridad que señala la diputada Giles. Este proyecto justamente lo que viene a penar de manera con mayor gradualidad son los menores de 14 años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Por lo cual, los menores de 14 años es justamente la infancia, porque en el Convenio de Derechos de la Niñez, que
habla la diputada Giles bastante, establece justamente que la infancia está hasta en parte desde el inicio de la vida de la persona hasta los 14 años. Y justamente este proyecto protege eso, la infancia. Por lo cual, que espero que esta vez le quede claro lo que dije y sale de mi boca, porque eso realmente es lo que yo me puedo hacer responsable, no de lo que no digo o de lo que se interpreta al revés. Yo, colegas, invitaría a que tramitáramos artículo por artículo los artículos que están pendientes para poder ir avanzando. Diputado Zafirio, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo creo que hay un pequeño error de parte del diputado Fonsalía, porque la Convención de Derechos del Niño define claramente que es niño todo aquel que no ha cumplido 18 años. La diferencia entre 14 y 18 la hacemos nosotros para poder distinguir entre quienes, entre lo que es la responsabilidad penal adolescente. Y ahí es donde incorporamos una categoría distinta. Ahora, la pregunta de fondo que a mi juicio es importante hacerse, para no confundirnos, es, primero, aquí estamos entregando un tratamiento especial a quienes cometen delito en perjuicio de niños menores de 14 años según el proyecto, y que yo comparto la idea de hacerlo extensivo al concepto que nos entrega la Convención de Derechos del Niño hasta los mayores a quienes no han cumplido los 18. ¿Qué sentido podría tener discriminar entre un niño que tiene 14 con respecto a uno que tiene entre 14 y 17 días y 17 años y 364 días? Todo el esfuerzo que hemos hecho en materia de legislación de infancia en un sinfín de proyectos lo hemos hecho también incorporando el concepto de niño de la Convención de Derechos del Niño. Y me parece más que razonable cuando estamos precisamente protegiendo la infancia en el entendido que nos entrega, en el concepto que nos entrega la Convención. Yo, si le parece, presidente, que pudiéramos tener el tiempo de ir preparando artículo por artículo la indicación que cambie la expresión 14 años por 18 años. Por 18 años. De esa manera podemos artículo por artículo ir modificando la norma y adecuándola a la Convención. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado René Zafirio. El profesor de Carrat tenía algo que señalar. Primero, antes de entregarle la palabra, profesor, quiero saludar a la subsecretaria de Prevención del Delito, quien se ha incorporado a la sesión. Muchas gracias, subsecretaria, por estar presente. Yeah. Profesor Bedecarrat. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solamente hacer algunas acotaciones en cuanto a la discusión que se está suscitando, y solo con el ánimo de aclarar y contribuir un poco al desarrollo de la discusión. En relación con la protección a la infancia o a los menores de 14 años, efectivamente la Convención de los Derechos del Niño establece derechos para todos aquellos que sean menores de 18 años, y es el concepto de niño que utiliza la Convención. Ahora bien, no es el único. El Código Civil también tiene otro concepto de niño, que es aquellos que no superan, en el artículo 26 lo establece, infante o niño, todo aquel que no cumplió 7 años. Y también en la legislación nacional se establecen otros conceptos también, que es adolescente, que si bien se reconoce nominalmente la Convención de los Derechos del Niño, no está establecido como una categoría diferenciada de protección dentro de la Convención. Los derechos que establece son para todos. Ahora bien, dicho lo anterior, esto nos llama la atención en cuanto a que la protección que establece la ley penal no necesariamente coincide y tiene el mismo espíritu que la convención que la que establece la Convención de los Derechos del Niño. El Código Penal tiene otro objetivo, que es establecer penas adecuadas y sanciones adecuadas para aquellos que infringen normas fundamentales de convivencia social. Y ahora, sin ánimo de extenderme mucho, lo cierto es que la razón de la diferenciación entre mayores y menores de 14 años es en relación con los procesos biológicos que ha pasado una persona que tiene mayores de 14 años y la distinta disparidad de fuerzas que existe entre una persona que es menor de 14 años, que lo hace quedar en una situación de vulnerabilidad mayor
similar a la que podría tener una persona con discapacidad o una persona que es adulto mayor, versus aquella persona que es mayor de 14 años, que ha transcurrido probablemente sus procesos de pubertad. Esto no es un límite exacto, como sabemos todos, pero existe una gran probabilidad de que la persona ya tenga un desarrollo físico que no lo haya a estar en esta situación de vulnerabilidad tal que amerite una mayor protección penal a través de una mayor pena para aquellos que vulneran sus derechos. Ese es el fundamento que, desde un punto de vista penal, que es lo que estoy tratando de ilustrar aquí, justificaría aquí un aumento de penas para aquellos delincuentes que cometen delitos en contra de un menor de 14 años versus aquellos que los cometen en relación con una persona que tiene más que esta edad. Ahora bien, y para cerrar, esto no significa que el Código Penal desproteja o que no establezca sanciones adecuadas a aquellos que vulneran los derechos de un menor de edad. O sea, existe un enorme catálogo de disposiciones dentro del Código Penal que sí establecen penas especiales, que sí establecen modos de participación especiales y establecen calificantes para aquellos que cometen delitos contra un menor de edad. De por sí ya tenemos la agravante del artículo 12 que establece aquel que comete el delito con superioridad de fuerzas debido a su edad, por ejemplo. Tenemos el artículo 363 que sanciona el delito de estupro cuando se comete un exceso carnal en contra de con un menor de edad a través de distintas circunstancias que implican una pérdida de su autonomía o voluntad para acceder en dicho acto sexual. El artículo 366 quinque que establece el delito de pornografía infantil, que también lo sanciona ya cuando es menor de 18 años de edad, el 142, la sustracción de menores, y así podría seguir. Entonces, el Código Penal establece protecciones en favor de menores de 18 años y establece agravantes de pena. La discusión que se está realizando ahora es para menores de 14 años, y claro, está totalmente dentro de las atribuciones del Congreso extenderla, pero, señor presidente, por su intermedio, yo creo que es acertada la postura que está planteando, que se está planteando de analizarlo artículo por artículo, porque ampliar así como así el marco de protección del proyecto de ley va a generar efectos en el sistema de protección penal que es imposible de prever de manera general y hay que ver caso a caso. Eso, señor presidente, por mi parte. Muchas gracias, profesor de Garrat. Diputada Pamela Giles. Presidente, con el mismo ánimo de aportar a la discusión, salvo que en este caso se trata desde mi condición de legisladora, yo quiero decirle, señor presidente, que a mí me parece que está fantástico escuchar a nuestros invitados, pero yo me veo en la obligación de comentar que me parece aberrante intentar poner en la misma calidad, en la misma categoría en esta discusión la Convención de Derechos del Niño con un código nacional. Me parece además un despropósito viniendo de un invitado que está invitado en su calidad de experto. Entonces, a mí me parece que no hay que confundir esta discusión que justamente ha avanzado en transparencia. Una vez, presidente, que quedó claro que el diputado Fuenzalía o no había leído la Convención de los Derechos del Niño o tenía una interpretación libre bastante curiosa respecto de ella. Entonces ha quedado establecido aquí, ¿cierto?, que tal cual lo dije en mis primeras palabras en esta sesión, se define como niño, niña, adolescente, según la Convención de Derechos del Niño, a todo menor de 18 años. Entonces, lo que estoy proponiendo, y que me parece importante, presidente, que las intervenciones, particularmente los invitados, no hagan un camino como difuso respecto de lo que es el centro de la discusión. Lo que he propuesto es que señor presidente, es que tomemos una decisión como comisión, que estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que usted mismo hace, que es irlo haciendo artículo por artículo, pero lo que está de fondo aquí es si esta legislación va a ser una legislación armónica con la definición de niño de la Declaración de Derechos Humanos o no lo va a hacer. Esa es una decisión legislativa y política, presidente, que está en el fondo de la discusión que estamos llevando. Entonces, intentar equiparar la definición de niño que hace la Convención de Derechos del Niño con la de un código me parece que nos lleva por un camino de la perdición para los efectos de esta discusión, presidente.
Muchas gracias, diputada Giles. Yo creo que esta es una materia absolutamente abierta, es un tema de política criminal que debe definir esta comisión para proponerle a la sala posteriormente. Por lo tanto, yo insisto con lo que señalé en un comienzo, vamos a revisar artículo por artículo cada vez que se haga referencia y ahí se va a tener que tomar una decisión de acuerdo a lo que la comisión estime pertinente. Señor secretario, ¿en qué artículo estamos? Señor presidente, corresponde, bueno, primero al presidente que dejamos dos disposiciones pendientes y que corresponde seguir la votación en la página 16 del comparado, en su numeral 6. Página 16, numeral 6. Señor presidente, el artículo en cuestión que es modificado por, en este caso por la indicación sustitutiva o por parte de ella, es el artículo 366 del Código Penal. Sostiene que el que abusivamente realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona mayor de 14 años será castigado con presidio menor en su grado máximo cuando el abuso consistiere en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 361. Y el artículo 361, señor presidente, que está felizmente en el mismo un poco más atrás, en la página 15, dice: la violación será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, cuando el que comete violación, el que acceda carnalmente por vía vaginal al ano o buscar a una persona mayor de 14 años, en alguno de los casos siguientes, se usa de la fuerza o intimidación. Segundo, cuando la víctima se haya privada de sentido, cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse, cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Entonces, vemos que el 366 establece esta sanción al que realizar una acción sexual distinta al acceso carnal con una persona mayor de 14 años castigada con esta pena cuando el abuso consistiera en la concurrencia de algunas circunstancias enumeradas en el artículo 361. Incorpora la propuesta, la indicación a este artículo 366 un inciso final nuevo, porque la norma continúa, ¿cierto?, un poco más abajo, dice: igual pena se aplicará cuando el abuso consistiera en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 363, siempre que la víctima fuere mayor de 14, menor de 18. Se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio cuando el abuso consistiera en el empleo de sorpresa u otra maniobra que no suponga consentimiento de la víctima, siempre que ésta sea mayor de 14 años. ¿Cuál es la indicación? Es un inciso final que dice: si la víctima fuere un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad, en los términos de la ley número 20.422, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas señaladas en los incisos anteriores, según si la pena consta de un solo grado o es compuesta respectivamente. Eso, señor presidente, la propuesta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. Diputado Fuenzalida. Perdone, presidente, pero no escuchamos si es que el señor Fuenzalida está haciendo uso de la palabra. Perdón. Sí, invitamos al diputado Fuenzalida a encender el micrófono. Puede iniciar de nuevo, señor secretario. Victoria la ley. Sí, agradezco a la secretaria ya que ninguno de los colegas me advirtió que no estaba siendo escuchado. Aquí hay claramente una situación de obstaculizar mi participación. No, bien. De hecho, no no sale ni en cámara, diputado. Bueno, será responsabilidad quizás del ministro Bosa esto. No. Bueno, solo señalar, presidente, que el artículo 366 justamente busca sancionar el abuso sexual, distinto al acceso carnal recogido en la violación, y incorporamos con el diputado Walker obviamente, excluir el grado mínimo en la sanción al adulto mayor y a la persona en situación de discapacidad. Ese es el fin que tiene esta indicación que se agrega al artículo 366.
Muchas gracias, diputado Fonsalí. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Creo que ha quedado bastante claro la explicación y la indicación, por lo tanto la sometemos a votación. Presidente, en cuanto a una consulta de la Secretaría, en cuanto a la referencia a la persona en situación de discapacidad, me parece. Señor secretario, respecto a eso, la semana pasada aprobamos una indicación general que se sustituía Ya. cada una de aquellas indicaciones donde se señale situación de discapacidad a personas con Con discapacidad. discapacidad. Esa fue una indicación votada por unanimidad. Perfecto, gracias. Bien, señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación la indicación de la página 17 del comparado. Veamos. Don Jorge, no está. Alexandre, señor Cariola, tampoco. Don Juan Antonio Coloma. A favor, y pido suscribir la indicación también. Don Juan Antonio Coloma, y se deja constancia que solicita suscribir esta indicación. Don Luciano Cruzcoque, por favor. Don Luciano Cruzcoque. Don Luciano, lo dejamos para el final porque está conectado en todo caso. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. A favor. A favor, señora Camila. Gracias. Don Gonzalo Fuensalida. A favor, don Gonzalo Fuensalida. Don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez. Lo vamos a dejar también para el final. Don Diego Ibáñez. Parece que iba a decir algo, me van a escuchar. Señora Pamela Giles. Gracias, señor secretario. Bueno, en esta indicación no hay ningún problema en el sentido de entrar en contradicción una entidad superior como es la Declaración de los Derechos del Niño con esta legislación. Yo quisiera también suscribir la indicación, señor secretario, y la apruebo. Bien, se deja constancia que la señora Pamela Giles también suscribe. Tuve problemas de conexión. A favor. Don Diego, Sí, tiene problema de conexión, señor diputado. ¿Sí? Don Diego, ¿me escucha? Sí. Ahora sí. A favor. favor. A favor. Perfecto, Sí. perfecto, gracias. Gracias, señor secretario. Señora Paulina Núñez. A favor, Señora señor Paul- secretario. A favor, señora Paulina Núñez. Don René Sofirio, por favor. A favor también. Don Leonardo Soto. No, don Leo. Teníamos pendiente a don Luciano Cruzcoque. Don Luciano, por favor. A favor, señor secretario, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. Se A escucha. favor, por favor. A favor y suscribo, gracias. Señor Matías Walker, por favor. A favor, señor A favor secretario. también. Y señor presidente. A favor. Señor presidente. A favor también. 3, 6, 9, 10, 0, 0. Señor presidente. Aprobado. Pasamos a la siguiente indicación, señor secretario. Bien. Entonces está aprobada. Página 18 del comparado, tenemos allí, teniendo presente que este se trata de un proyecto refundido, ya el otro proyecto, que es por mensaje, que propone en la segunda columna modificación del artículo 372 bis. El 372 bis dice: el que con ocasión de violación cometiera además homicidio en la persona de la víctima será castigado con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Si el autor del delito descrito en el inciso anterior es un hombre y la víctima una mujer, el delito tendrá el nombre de violación con femicidio. Bien, entonces la propuesta de el proyecto, que en esta parte fue iniciado un mensaje, dice: incorpórase el siguiente inciso final al artículo 372 bis. Si la víctima fuere menor de 14 años, mayor de 65 años o con discapacidad, la pena se impondrá en su máximo. Por su parte, también tenemos una indicación de los señores Fuensalida y Walker, que incorpora a la misma exposición un inciso final nuevo: si la víctima fuere un menor de 14 años, un adulto mayor
o una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley número 20.422, la pena se impondrá en su máximo. Eso es todo, señor presidente, porque la siguiente indicación de la última columna Exacto. se cayó conmigo. Muchas gracias, señor secretario. Aquí está uno de los puntos que había hecho cuestión la diputada Pamela Giles en orden a proceder a contemplar menor de edad, reemplazando el tema de 14 años, es decir, menor de 18 años. Yo lo que pediría, diputada, sería que redactáramos la indicación pertinente para que no tengamos problemas en... Presidente. Sí, diputado Zafirio. Si les parece, le envío el cambio porque es cambiar 14 por 18 nada más. ¿Sí? ¿Usted envía electrónicamente la indicación? Sí, para todos los que deseen suscribirla. Ya, estupendo. Es cambiar 14 por 18. Sí, lo que sucede, diputado, es que necesitamos la formalidad, que es la indicación... Sí. No, eso nada más. La indicación más... es tan simple como eso. Sí, exacto, sí lo sé. Sí. Yo creo que toda la comisión lo tiene claro. Diputado Fonsalía. No, quería saber si podíamos escuchar la opinión de algún profesor o el profesor Aldunate, que se encuentra presente. Si me deja hablar la diputada Giles, sería maravilloso. Sería bueno si pudiéramos escuchar a algún profesor, al profesor Aldunate, que nos honra con su presencia acá. También hay, telemáticamente hay otros profesores, para ver si no produce ningún, como el artículo inicial es menor de 14, si es que subiéramos a 18 años, no trae ninguna, no produce ningún problema en otras normas del código relacionadas. Eso es lo que yo quiero cautelar. Si no es así, obviamente que no habría ningún problema en sumarnos a esa indicación de sea menor de 18 años. Sí, muchas gracias, diputado Fonsalía. Ahora, ojo que el delito base es la violación con homicidio, ¿ya? Y por lo tanto la edad de la víctima recorre la edad de vida, por lo tanto, y la indicación que se busca, y ahí vamos a ser la decisión que se tome por parte de la comisión, va a ser si es que consideramos que las víctimas menores van a ser de 14 o 18 años, el adulto mayor creo que ya hay acuerdo, y la persona con discapacidad en los términos de la ley 20.422. Sí, obviamente vamos a hacer la consulta a los profesores presentes para ver que nos pueden ilustrar. Ya. Profesor Aldunate. 18. Sí, si no, recién se lo va a hacer. Artículo 372 dice el texto. ¿Y las propuestas son bien parecidas? ¿Tienen su diferencia? No se escucha, disculpe, presidente, acá los que estamos telemáticos. Claro, es que yo veo que hay una indicación que es la que está proponiendo está activada incorporar un inciso nuevo. Ya, espérame un segundito. Ya, gracias, presidente. A ver, un poco para entender el contexto de esto, yo quisiera hacer dos aclaraciones previas. Uno, que en relación al tema de la edad del menor, ese es un tema que en realidad lo de la convención hay que tener presente la primera cuestión. Los tratados internacionales pueden tener deberes moderados o intensos de tipificación. La Convención de Derechos del Niño no es una convención punitiva, por lo tanto ahí no se establece ninguna obligatoriedad de establecer, digamos, o tener una pretensión punitiva especial. Pero sí, la diputada Giles tiene un punto en el sentido de que si uno mira los anteproyectos del Código Penal, la tendencia es precisamente a evitar estas distinciones y en general los anteproyectos han planteado la idea de que siempre cuando hay atentados contra la libertad sexual o eventualmente menores, se hable de menores de 18 años. Pero eso, en el contexto de este proyecto, requiere una revisión bien profunda de los alcances, lo que señalaba el diputado Fonsalía, de las consecuencias que esto puede tener, porque hay condenas que se han dictado. Y eventualmente la modificación del tipo penal puede traer consecuencias en el sentido que puede aplicarse la regla de favorabilidad que tiene el Código. Y por lo tanto eso puede traer aparejado eventualmente alguna consideración. Un defensor hábil puede plantear, mire, acá se cambió el núcleo del tipo. ¿Por qué razón? Porque el fundamento político criminal de discernir entre el menor de 14 años
y eventualmente el mayor de 14 y el menor de 18, tenía fundamento en relación al bien jurídico protegido en esos delitos, en relación a que el desarrollo sexual, eventualmente la mayor vulnerabilidad, hacía que el legislador adoptara una decisión de un quantum de pena de mayor intensidad, ¿ya? Entonces, dejando en claro esas dos cuestiones, ahora la pregunta es que el proyecto propone a la regla vigente, que es la violación en la cual se comete además el delito de homicidio en la persona de la víctima, se castiga con una pena que es el presidio perpetuo al perpetuo calificado. Está esta regla especial que habla nominativamente del femicidio. Y esta regla, en definitiva, es una regla que hay que tener presente que tenía por objeto, o históricamente tuvo por objeto, sancionar un hecho que causó conmoción en Chile, que fue el caso Anfruns. Esta norma ahí se origina, y era un delito que tenía aparejado pena de muerte, históricamente. Entonces, en ese contexto, ahora lo que se nos dice este inciso final es que si la víctima fuera un menor de 14 años, o el adulto mayor, todas las personas en una hipótesis de vulnerabilidad, y también hago un comentario ahí, en situación de discapacidad es lo que estableció esta regla sobre el delito de trato degradante, entonces ahí se va a producir una dicotomía con el código. Ojo con eso. En el sentido de que se aplica en este caso el rango máximo, vale decir que si se comete sobre el menor de 14 años, la pena va a ser, en este caso, el presidio perpetuo calificado. Con la indicación, lo que se hace es que si la víctima es menor de 18 años, se va a imponer esta regla autónoma, porque esto es una solución concursal. Por lo tanto, en la pregunta que hacía el diputado Fonsalía, viendo el código en su conjunto, no provoca una diferencia sistemática en ese contexto. Es decir, porque acá, en definitiva, si yo aplico la primera regla, como esta es una solución concursal especial, se va a aplicar a todo evento esta pena. Lo que está haciendo este inciso final es que ahora vamos a decir que el menor de 18 años o el menor de 14 años va a aplicarse en este caso, se va a aplicar obviamente la pena que está en el rango máximo. Esa es la decisión que ustedes están tomando, pero no afecta sistemáticamente en términos globales nada en el código. Lo otro sí requiere un trabajo más detallado, las otras figuras, los abusos sexuales, eventualmente la violación impropia. Pero en este caso concreto, al día de hoy, la persona que es víctima y se comete homicidio, sea menor, sea mayor, va a tener esta pena cualificada y en este caso, más agravada si es menor de 18 años. Ese es el efecto. ¿Ya? Muchas gracias, profesor Aldunate. ¿Llegó la indicación? Está Aquí la tengo. El secretario, presidente. Don René Zafirio envía esta indicación para reemplazar en el artículo 372, en el inciso final propuesto para el artículo 372 bis, 14 por 18, señor presidente. Ya, entonces votaríamos esta última indicación primero. Sí, tenemos una... ¿Cuál es el orden? Sí, el proyecto propiamente tal está en la segunda columna, ¿cierto? Que dice si la víctima fuera menor de 14 años, mayor de 65 años o con discapacidad, la pena se impondrá en su máximo. En este sentido, las dos indicaciones son iguales, o sea, la pena se impondrá en su máximo. ¿Hay alguna diferencia? 14 años está igual. En vez de decir mayor de 65 años, habla de adulto mayor. Y lo otro, situación de discapacidad, que yo diría que es lo mismo, porque lo otro habla con discapacidad, digamos que es el concepto que se está utilizando acá. La diferencia es que la indicación habla de adulto mayor y el mensaje más preciso dice mayor de 65 años. ¿Cuál es la metodología que hemos estado utilizando? La metodología habitualmente, señor presidente, cuando se trata de una indicación, se vota primero la propuesta de cambio, rechazada esta se vota el texto de Sí. Sí, se podría votar, tiene toda la razón, podríamos votar la indicación del diputado Zafirio, o sea, se podría votar el artículo con la indicación del diputado Zafirio. Sí, diputada Pamela Giles. Con el mejor ánimo, también la otra posibilidad es que los autores de la indicación anterior, la que está siendo cambiada por la indicación del diputado Zafirio, tuvieran a bien modificar ellos mismos sus 14 años por 18, que también es una alternativa y podríamos votarla de esa manera. Sí, efectivamente también es una opción. No sé si los autores de la moción y la indicación. Ya, estupendo. Entonces, votamos la indicación presentada por los diputados Fuenzalía Walker, suscrito también por el diputado Zafirio y la diputada Pamela Giles. Sí. La única observación, señor presidente, que la indicación de los señores Walker y Fuenzalía Walker habla de adulto mayor. Sí, ojo, que eso va en la misma tónica de las demás indicaciones que ya hemos aprobado, que también habla de adulto mayor. Así es.
y personas con discapacidad. Perfecto. ¿Ya? Ya. En votación. Bien, señor presidente, como usted lo ha dispuesto, la indicación propuesta por los diputados señores Fuenzalía y Walker, que incorpora el artículo 762, el siguiente inciso final nuevo, con la propuesta de cambio hecha a través del diputado señor Zafirio en orden a reemplazar 14 años por 18 años, quedaría si la víctima fuera un menor de 18 años, ¿cierto? Bien, señor presidente, indicación, señores Fuenzalida y Walker. Señor Juan Antonio Coloma. A favor, y pido también firmar esta indicación con la corrección de los 14 a los 18. Gracias. Bien, gracias. Vicio, perdona la interrupción, el señor Alessandri está conectado. Ya, don Jorge Alessandri, por favor, si acaso quiere votar en este momento, lo dejamos para el final. A favor. A favor, don Jorge. Don Luciano Cruzcoque. A favor y suscribo. A favor también, sí, y se agrega a la indicación diputado señor Cruzcoque. Señora Camila Flores. A favor y también solicito agregar. Gracias. Gracias. Señora Camila Flores también se agrega. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. Señor Diego Ibáñez. A favor. A favor también. Don Diego Ibáñez. Señora Pamela Giles. Suscribo la indicación, si me lo permiten los diputados Fuenzalida y Walker, que son los autores originales, y la voto, por supuesto, afirmativamente. Además, muy feliz de que se haya impuesto ya en una indicación este concepto de menores de 18 años. Gracias, señora Pamela. En favor, señora Paulina Núñez. Secretario, si es posible también suscribirla y a favor. Muchas gracias. Gracias, señora Paulina. También se agrega la señora Paulina, entonces, a esta indicación. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leo no está. Señor Matías Walker. A favor. A favor, don Matías Walker. Señor presidente. También lo voy a suscribir y a favor. También entonces lo agregamos, presidente. Y a favor tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 0, 0. Por aprobado. Aprobada la indicación de los señores Matías Walker y Gonzalo Fuenzalida. Pasamos a la siguiente indicación. La siguiente indicación, veamos, está en la misma página, señor presidente, la 18, dice, incide en el artículo 390. Bien, sí, 390. Incorpora también un inciso final nuevo. Dice, el que conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado como parricida, con la pena de presidio mayor, en su grado máximo, a presidio perpetuo calificado. Aquí hay una indicación que se cayó también que decía efectivo, pero está esta de los diputados señores Fuenzalida y Walker que dice, si la víctima de este delito fuera un menor de 14 años, un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley número 20.422, se excluirá el grado mínimo de la pena señalada en el inciso anterior, también es muy semejante a la anterior, señor presidente. Efectivamente, esta norma es idéntica a la ya recién discutida y trata respecto al parricidio, tiene los mismos efectos ya explicados en la norma anterior. Solicitaría a los señores diputados poder incorporar el concepto de si fuera menor de 18 años, tal cual se desarrolló en la primera. Ya. Sí, presidente. Diputado Zafirio. Sí, solo hacer presente que envíe la indicación para para la norma del 390. Gracias, don René. Ya. Sí, muchas gracias, diputado. Procedemos. Ofrezco la palabra. Sí, ofrezco la palabra, señores y señoras diputadas. En votación. Gracias, señor presidente. En votación, la indicación, haciendo presente que se modifica 14 años por 18 años, tal y como en el caso anterior.
Don Jorge Alessandri, por favor. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Señor don Juan Antonio Coloma. A favor, don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Señora Camila Flores. A favor. Señora Camila, a favor. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor, don Diego Ibáñez. A favor. A favor también. Señora Pamela Giles. Por la afirmativa. Por la afirmativa también. Señora Paulina Núñez. A favor, señor secretario. A favor, señora Paulina. De nada. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Matías Walker. A favor, don Matías. Y señor presidente. A favor. Señor presidente, también tenemos 11-0-0. Por aprobado. 11-0-0. Aprobado. Bien. La indicación del artículo 390 bis se cae por Claro. la de presidio perpetuo efectivo. Efectivo. Ya. Sí. Y pasamos a la del 391, la número 9. Sí. Bien. Señor presidente, la siguiente propuesta coincide en el artículo 391 del Código Penal, incorporándose por parte de los señores Fuenzalía y Walker un párrafo final al número 1 del artículo 391, y también existe otra propuesta que la vamos a ver a continuación. El párrafo final. Bueno, el artículo 191 dice: el que mate a otro y no esté comprendido en los artículos 390, 390 bis y 393 ter, será penado primero con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo si ejecutare el homicidio con alguna de las circunstancias siguientes: primera, con alevosía; segunda, por premio o promesa remuneratoria; tercera, por medio de veneno; cuarta, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido; quinta, con premeditación conocida. Bueno, acá se agrega, ¿cierto?, este párrafo final que dice: siempre concurrirá la circunstancia primera, que es con alevosía, cuando el delito se cometa contra un menor de 14 años, un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley número 20.422. Ofrezco la palabra sobre el punto, diputado Fuenzalía. Bueno, lo que busca es considerar esta circunstancia que califica el homicidio cuando el rango etario es menor de 14 o se encuentra frente a un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad. Yo entiendo que, claro, aquí el principio indubio por reo no tiene ningún beneficio para el condenado, por lo cual a alguien que ya está condenado, esto no le beneficia, todo lo contrario, le perjudica. Quizás fue condenado por homicidio simple y esto habría calificado su homicidio, por lo cual el defensor no podría valerse de una norma que podríamos aprobar. Respecto de que obviamente que va a haber, frente a la petición de la diputada Giles, subirlo desde 18 años, yo no tendría problema, pero me gustaría saber la opinión de los profesores para siempre cuidar que no haya ninguna alteración en otros delitos o en otras circunstancias del Código. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. No sé si el profesor Fede Carrat o profesor Fede Carrat. Y que el profesor Aldunate estaba levantando la mano, pero... Sí, ambos tenían levantado la mano. No sé quién levantó la mano primero. No importa, el profesor Fede Carrat, le doy la palabra a usted. Solo, por su intermedio, solo para hacer una aclaración en cuanto a la indicación. Lo cierto es que la alevosía, lo que busca esta indicación es asimilar el régimen de delitos contra la vida cometidos contra menores de edad o 14 años, dependiendo del criterio que se siga, a la calificante de la alevosía. Como ya se dijo en alguna sesión anterior,
la alevosía es una calificante en la cual se obra a traición o sobreseguro y sobre esta base se realiza un delito contra las personas. Ahora, la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, ha sido muy reticente, y también la literatura, la doctrina, tanto nacional como extranjera, a asumir que siempre va a existir alevosía cuando el delito se cometa contra un menor de edad, un adulto mayor, una persona en situación de discapacidad. Incluso la doctrina y la sentencia en los tribunales no aceptan que exista alevosía cuando se comete un delito contra una persona que está dormida, aunque se presenta una misma situación fáctica en la cual la víctima no tiene ninguna posibilidad de defensa. Entonces, lo que establece esta indicación es asimilar aquí el régimen de la alevosía, aunque se cometa, de hecho, en caso que se cometa el delito en contra de estas personas, y así aclarando una discusión que ha redundado en sentencias dispares y una dispar protección en cuanto a las víctimas en la materia. Por lo tanto, en ese sentido, opta por la solución más fácil, que es asimilar aquí y decir que siempre va a concurrir la alevosía en este caso, zanjando la discusión a la cual he referido. Por lo tanto, en ese sentido, sería razonable esa perspectiva. Eso sería, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor Aldunate. Presidente, yo la duda, entiendo concordar con lo que ha señalado el profesor que me antecedió. Y a ver, ¿qué es lo que me hace ruido de esta propuesta? El hecho de que efectivamente acá se estaría haciendo una equivalencia con la circunstancia de alevosía, que se ha discutido mucho, digamos, en jurisprudencia, si esta tiene un marcado carácter objetivo, es decir, el aprovechamiento de la indefensión de la víctima, o eventualmente un carácter subjetivo. Hay posiciones que se inclinan generalmente por una combinación de ambas. Y esto es un tema súper debatido. Entonces, en el fondo, el hecho que si la propuesta acá, digamos, tiene en su estructura, que se entenderá que siempre concurre esa circunstancia, la alevosía, por el hecho de atentar contra el menor de 14 años, creo que es entrar en un asunto que en general el legislador no debería entrar, eso de quedar siempre abierto a la interpretación del tribunal. Cosas distintas que eventualmente ustedes pueden considerar en un inciso, o en un párrafo, o en un inciso segundo, que se entenderá también que hay homicidio calificado cuando recae sobre el menor de 18 años o menor de 14 años, según lo que ustedes dispongan, o el adulto mayor en situación de discapacidad de conformidad con la ley, tanto. Entrar en una posición más neutra, creo yo. Y no eventualmente generar una discusión que haga esa equivalencia entre esta situación, digamos, objetiva, que es el menor de 18 años o el adulto mayor, para entender que ahí concurre la circunstancia de la alevosía. Creo que la referencia en este punto no es necesaria, si es que lo que se quiere acá, la lógica del proyecto busca justamente reforzar la protección de este grupo, digamos, etario de personas y evitar la vinculación con la alevosía. Creo que eso, digamos, no es necesario para estos efectos. Bastaría solamente con ponerlo como un numeral adicional o derechamente como un párrafo segundo en este numeral primero. Con eso, digamos, se cumpliría el objetivo del proyecto. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que el profesor Bedecarratz, cuando señala que existe abundante jurisprudencia nacional e internacional dispar respecto de la interpretación o de la aplicación de esta agravante de actuar a traición o sobreseguro, nos da la razón en el sentido de legislar definiendo específicamente que concurrirá siempre esta agravante cuando se afecte para la comisión de este delito a cualquier persona menor de 18 años. Creo que en esta norma se justifica, igual que las anteriores, el aplicarla hasta la mayoría de edad. Muchas gracias, diputado Zafirio. Envíe la indicación, presidente. Ya, muchas gracias. Me está pidiendo la palabra la subsecretaria de Prevención del Delito, doña Caterina Martorell. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todas las señoras parlamentarias y señores parlamentarios. Respecto al punto en particular, a mí me parece muy atingente lo que señalaron ambos profesores y creo y sugiero que sea una calificante más, es decir, que no se establezca como un carácter de alevosía en sí mismo, sino
una causal más de homicidio calificado. Nos parece que eso es mucho más simple, deja sin tanto margen de criterio, que es lo que queremos y por lo que le escuchaba también al diputado Zafirio dejar sumamente en claro. Y respecto a la posición de los 18 años, no tengo nada que agregar, me parece que la comisión lo está trabajando de la manera adecuada, sino más bien el agregar el numeral y solamente señalar que también es homicidio calificado y no darlo o no dejarlo de la alevosía. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Yo invitaría a los dos autores de la indicación también a suscribir lo que acaba de señalar la subsecretaria y el profesor Aldunate en orden a establecer, para no complicar con el concepto de alevosía, un numeral sexto que diga que será homicidio calificado cuando el delito se cometa contra un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona en discapacidad en los términos de la ley 20.422. ¿Sí? ¿Diputado Fonsalía? Estupendo. En votación, señor. Señor presidente, para Perdón, señor presidente, ¿vamos a esperar la indicación o vamos a votarla sin la formalidad? La modificó los dos autores, diputado Cruzcoque. Modificaron su propia indicación. Gracias. ¿Ya? Es una secta, sí, secta. Secto. Secto. Un secto nuevo. Secto. Será homicidio calificado. No, pues. Ya dice. Perfecto. Ya. Secto. Perfecto. Sexto. No, ella se... En votación. Señor presidente, en votación la disposición con las modificaciones efectuadas mediante la indicación, virtud del cual la disposición queda de la siguiente manera. Sexto, cuando el delito se cometa contra un menor de 18 años, 18 años, un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley número 20.422. Bien, tenemos don Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri, por favor. Don Jorge no está. Don Jorge no está. ¿Te lo hasta el final? Don Juan Antonio Coloma. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor. Señora Camila Flores. Señora Camila. Para el final, don Gonzalo Fuenzalía. A favor, don Diego Ibáñez. A favor también, señora Pamela Giles. Respecto de la indicación Aldunate Martorell, a favor. A favor. Señora Paulina Núñez. A favor, señor secretario. A favor, señora Paulina. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. Gracias, señor René Zafirio. A favor, don Matías Walker. A favor. A favor. Y señor presidente. ¿Puede repetir la pregunta a los que no han...? Perdón. Nos quedaron dos que estaban pendientes. Señora Camila Flores, por favor. A favor, gracias. A favor, señora Camila. Y don Jorge Alessandri también lo teníamos pendiente. Don Jorge Alessandri. No. Parece que ya no soy presidente, señor presidente. A favor. A favor, entonces, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10-0-0. Aprobado. Pasamos a la indicación siguiente. Sí, voy a hacer. Pero que la lea primero el... Sí, acá hay dos propuestas, señor presidente. La segunda se cae porque se refiere a efectivo y además ya está resuelto el problema por la indicación aprobada. Y queda la letra A, que reemplaza en el numeral segundo la expresión medio por máximo, porque dice compresivo mayor en su grado medio en cualquier otro caso. Aquí sería
con presidio mayor en su grado máximo, en cualquier otro caso según la propuesta. Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Quiero aprovecharme en este proyecto de ley para plantear un tema que varias veces se ha planteado pero nunca se ha zanjado, y es respecto al homicidio simple. El homicidio simple hoy día llega a, obviamente no es calificado, no tiene ninguna de estas circunstancias, pero llega al grado medio. Yo creo que aquí hay una desproporcionalidad en el Código Penal, porque finalmente el valor que se está cautelando con este delito obviamente es el más importante, que es la vida. Y en delitos como robo con intimidación, robo con violencia, que son delitos contra la propiedad que afectan también a la persona, tenemos penas que llegan al máximo, o sea, 15 a 20 años. Pero en el homicidio simple, no. Y yo lo que estoy planteando en esta letra A es subir el techo, o sea, llegar hasta el presidio, hasta el grado máximo de 15 a 20 años, tomando en cuenta también que para el efecto de la libertad condicional, en el homicidio calificado son 2/3 de cumplimiento de la pena, pero en el homicidio simple es la mitad de la pena. Por lo cual, finalmente, un homicida simple, condenado por homicidio simple, tiene una posibilidad de salir en libertad bastante pronto, ¿no? Entonces, yo quisiera proponer, por eso está esta indicación de subir el techo del homicidio simple. Esto se ha planteado varias veces, pero finalmente no hemos llegado a, como no hay un tratamiento particular, creo que en este proyecto, que si bien no está en la lógica la idea matriz, pero aprovechándome de que estamos revisando el homicidio, plantearlo y, si lo tienen a bien, someterlo a votación. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Ofrezco la palabra respecto al punto. Ofrezco la palabra, diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Yo quiero compartir la idea propuesta por el diputado Fuenzalía respecto a aumentar la pena para el delito del homicidio. A lo largo de los últimos años se han ido subiendo muchas penas para delitos contra la propiedad. Muchas veces la gente, a todos nos pregunta o nos comenta, y nos damos cuenta, que cómo es posible que cueste penalmente lo mismo asesinar a una persona que robar algo. Y efectivamente la sanción para el delito del homicidio ha ido quedando descontextualizada del resto de las sanciones. Y creo que es un tema de mucha relevancia. Si es que el diputado, yo le pido suscribir la indicación al diputado Fuenzalía, porque creo que este puede ser el momento para elevar la pena en el caso del delito del homicidio, pena que ha quedado evidentemente demasiado baja para la nueva, para las penas que se han ido creando o aumentando en el Código Penal. Muchas veces se ha dicho que lo que tenemos que hacer es casi que esperar al nuevo Código Penal, pero ese nuevo Código Penal, al menos desde que estaba en la universidad probablemente, se amenazaba con que venía. Y mientras no ocurra eso, creo que nosotros tenemos hoy día la posibilidad de subir la pena para el delito del homicidio. Yo quiero firmar la indicación y obviamente votarla a favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. Diputado Matías Walker. Sí, no, solamente ya que estamos haciendo historia legislativa, recordar, y el profesor Enrique Aldunate se debe recordar muy bien, que con el exdiputado Jorge Burgos presentamos ya un proyecto para para aumentar la pena del delito de homicidio simple. En ese entonces, pues ya se aumentó, el intertanto no me acuerdo qué. Ese proyecto ya es ley de la República. Cuando yo asumí como diputado, la pena era de presidio mayor en su grado mínimo, era de 5 años. Y podían acceder a beneficios, poder reprochar la conducta anterior por el homicidio simple. O sea, ya lo aumentamos de haber sido hace 1 o 2 legislaturas atrás. Creo que 2 legislaturas anteriores. El proyecto lo aprobamos en la Cámara y después en el Senado. Sería interesante que la Biblioteca del Congreso nos enviara la historia de lo que fue la discusión legislativa. Y aún así, efectivamente, sigue siendo una pena desproporcionada en relación a los delitos que protegen el bien jurídico de la propiedad. Así que es un tema digno de discusión, pero solamente quería señalar que ya el legislador, el Congreso innovó en esto hace
4 años atrás. O sea, hace 10 años era la pena de presidio mayor o su grado mínimo. Muchas gracias, diputado Walker. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputada Pamela Giles. Todo lo que sea subir penas en estos delitos graves, presidente, ustedes saben, yo estoy de acuerdo. Muchas gracias, diputada Giles. Profesor Aldunate. Gracias, presidente. Lo que pasa es que, a ver, uno tiende a estar de acuerdo con que efectivamente la vía como bien jurídico debería tener la primacía en una ordenación racional del código, ¿cierto? Nuestro código tiene un origen en el siglo XIX, naturalmente, en que la primacía estaba en los delitos contra la seguridad del Estado, ¿cierto? Si uno mira la ordenación del código, los delitos contra la vida son parte del título octavo de la codificación. Entonces, el problema que yo veo con el tema del aumento del homicidio simple, estando de acuerdo con que efectivamente lo que dice el diputado Walker, la realidad que había en ese momento cuando él, digamos, llega a esta comisión, era que efectivamente la pena del homicidio simple y atendía ciertas circunstancias, hacía que muchas veces las personas o bajaran el umbral de los 5 años, obtuvieran pena sustitutiva, en ese tiempo no eran penas sustitutivas naturalmente, todavía, y en definitiva se generara ese halo de impunidad en relación a un delito que debería tener, digamos, la máxima gravedad de parte del legislador. El problema sistemático que se avisora así con esta alza de punibilidad, creo yo, es que entraría en una línea de contacto con la figura del homicidio calificado, en el sentido que tanto el homicidio simple como el homicidio calificado compartirían un tramo de la penalidad. Por lo tanto, desde el punto de vista criminológico, eso podría ser un incentivo para decir, mire, en realidad da lo mismo si este homicidio sea en una circunstancia trivial, sin necesidad de planificar el delito, cometerlo con ensañamiento, eventualmente a través del veneno o eventualmente alevosamente. Entonces, en ese contexto, generalmente hay que tener en consideración ese factor. Y también hay que tener en consideración el otro problema que ustedes denunciaban, que era el tema que el diputado Coloma lo mencionaba, los delitos contra la propiedad. Es decir, la pena del homicidio simple en este momento está en una situación de inferioridad versus el delito de robo con intimidación, violencia o intimidación del artículo 436, que es la figura, por así decirlo, genérica, dentro de esta hipótesis coactiva en la que yo me hago de la cosa. Entonces, en ese contexto, ahí tenemos un problema también sistemático, porque en definitiva la pena que uno mira en el 436 es de presidio mayor en su grado mínimo a máximo. Es decir, la vida de la persona tiene un equivalente funcional en función del delito contra la propiedad, que no tiene un resultado aparejado, porque eso está en el artículo 433. Entonces, el tema es que político-criminalmente, ¿cómo se explica eso? Yo, con la lealtad que les tengo que al menos plantear esa dicotomía que se genera eventualmente en una situación como esta. Muchas gracias, profesor Aldunate. Diputado Fuenzalía y después la subsecretaria de Prevención. Sí, yo recojo la dicotomía que hace alusión el diputado, o sea, perdón, el profesor Aldunate. Quizá una solución podría ser dejar grado medio a máximo y no dejarlo en máximo, sino que darle para que el juez tenga un rango de medio a máximo. O sea, agregarle a la indicación A la vocal A, si le parece. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Subsecretaria Martorell. Gracias, presidente. En realidad iba a plantear algo muy similar a lo que acaba de decir el diputado Fuenzalía. Efectivamente, hoy día ya existe la dicotomía, ya está. Hoy día existe una pena mayor para el robo con violencia, el robo con intimidación. Y yo sé que el aumento de penas en ningún caso es una medida preventiva de delito, pero lo que sí es cierto es que el homicidio va en aumento en los últimos 10 años en nuestro país, y no solo el homicidio, sino también la utilización de armas de fuego para cometer el homicidio. Entonces, creo que existe una realidad, insisto, entendiendo que esta no es la fórmula para generar prevención del delito, pero sí existe una realidad que va superando la normativa. Y efectivamente hoy día es más caro, desde la perspectiva penal, cometer un robo con violencia que un homicidio. Y el homicidio ha ido en aumento año a año. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Le voy a también pedir la opinión al profesor de Carrat. Profesor. Su intermedio, señor presidente, no solamente hacerme parte de la argumentación que había planteado el profesor Aldunate en relación con las antinomias sistémicas que existen o los conflictos sistémicos de proporcionalidad que existen. Eso es un mal endémico en realidad del Código Penal
Se ha observado en relación con los delitos no solamente contra la propiedad, también los delitos sexuales, donde puede ser probablemente más barato finalmente matar a la víctima que a responsable por el delito de violación y así no dejar un testigo. Y efectivamente eso es un problema gravísimo que existe en relación con el artículo 361 y efectivamente no se puede resolver en el marco de esta comisión, pero de todas maneras sí vuelve a restablecer en algo la proporcionalidad si es que se aumentan las penas por delitos que afectan a un bien jurídico superior como es la vida. Y en ese sentido se vuelve a poner un poco de distancia en relación con otros delitos que lo vayan alcanzando, como por ejemplo los delitos contra la libertad de indemnidades sexuales o eventualmente delitos de trata de personas que también tienen altísimas penas. Entonces, en ese sentido, yo creo que con la salvedad de no subir totalmente el marco de penas de presidio mayor en su grado medio a máximo, sino que subir el tramo superior y dejar de presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo, para dejar así cierta libertad al juez para fijar, de acuerdo a la culpabilidad individual del sujeto, la pena que corresponda. Sería una modificación muy razonable, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor de Garrat. La indicación ha quedado suscrita por diferentes parlamentarios y se establece el aumento del tope máximo y quedaría en la nomenclatura con presidio mayor en su grado medio a máximo en cualquier otro caso. ¿En votación? Bien, señor presidente, en votación la indicación suscrita por los señores Coloma, Fuenzalida y La Vaca, literal A, reemplázase en el numeral segundo la expresión medio por medio a máximo. Esto se refiere al artículo 391. 391. Bien. Don Jorge Alessandri. Quería informar, presidente, un pareo con la diputada Cariola, hacerlo efectivo desde ahora, por lo tanto no votaría en esta votación de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, señor Alessandri. Pareo entonces. Ya. Don Jorge entonces está variado. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario, y solicito suscribirla, si tiene a bien el diputado Fuenzalida. Gracias. Bien. Don Luciano Cruzcoque. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Dejamos para el final. Don Gonzalo Fuenzalida. Sí, yo quiero agradecer al profesor Celeón por habernos colaborado con esta indicación, a pesar que él estaba por subir la pena a máximo, no dejar esa lógica de medio a máximo. Y espero que hoy día nos acompañe con su presencia en la comisión, aun cuando los artículos no sean de su mayor agrado. Voto a favor, secretario. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Diego Ibáñez, por favor. A favor, don Diego Ibáñez. Señora Pamela Giles. Muy a favor, gracias. A favor, señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. Secretario, señor secretario, la suscribo, la valoro y la voto a favor. Muchas gracias. Gracias, señora Paulina. Entonces, a favor también. Don René Zafirio. Señor secretario, yo me voy a aprovechar del aprovechamiento del diputado Fuenzalida, además que lo planteó en términos en que es imposible resistirse, porque cuando se refirió a la libertad condicional se refirió a la reducción del quórum de 2/3 a mayoría absoluta. Entonces, proviniendo de él, no puedo sino aprobarla. Aprobar entonces. Aprueba también don René Zafirio. Don Matías Walker. Don Matías Walker, nos está quedando pendiente la señora Camila Flores.
Señora Camila Flores. Señora Camila Flores, ya. Entonces, señor presidente. Señor presidente. Yo creo que voy a votar a favor. Gracias, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, señor presidente. Aprobado. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Tenemos página 21. En la página 21 hay una propuesta que introduce un nuevo párrafo 1, quater, en el título 8 del libro 2, con el siguiente párrafo 393 bis. Párrafo 1 quater, disposición común a los párrafos 1, 1 bis, 1 ter. Ya. Artículo 393 bis. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1, que es del parricidio, 1 bis, que es del femicidio, y 1 ter, que es del homicidio, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan, siendo presente que es parricidio, femicidio y homicidio lo que se aplica a esto. Se aplicarán las reglas, no se considerarán los establecidos en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan. Primero, dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia. Segundo, tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado. Eso es, señor presidente. Entonces, la página 21 del comparado, última columna. Yo, señor secretario, voy a solicitar que se pronuncie respecto al espíritu del proyecto respecto a estas normas, toda vez que no están modificando esta protección penal a la infancia, sino que están modificando la aplicación de una pena cuando concurren circunstancias agravantes y atenuantes. Es que antes de que le explique, quiero ver la... ¿191? ¿Estamos? Señor secretario, le acabo de pedir que se pronuncie respecto a la indicación sobre que contradice, o sea, no está de acuerdo el espíritu de la idea matriz del proyecto, toda vez que no tratan de la protección penal a la infancia, sino que se está tratando de generar una modificación a los criterios de aplicación de pena en el Código Penal. Sí. Gracias, señor presidente. Por supuesto que queda a criterio de la mesa, o sea, señor presidente, el establecer si concurre o no una causal de inadmisibilidad. Una de las causales de inadmisibilidad, tal vez la principal, consiste en que las indicaciones que se presentan en un proyecto tengan relación o digan relación con las ideas matrices de ese proyecto. De tal manera que si éstas se alejan o no tienen relación, más bien, si no tienen relación con la propuesta del proyecto, que a mi parecer sería modificar el Código Penal para reforzar la protección a la penal a la infancia, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, se estaría alejando, señor presidente, de la Cámara. Yo voy a declarar inadmisible esta indicación. ¿Puede alegar la declaración de inadmisibilidad, señor diputado? Yo lo voy a declarar inadmisible. No, sí, presidente, yo no quiero alegar si esto es finalmente nosotros acabamos de agregar una causal al homicidio. Entonces, finalmente esto se va a aplicar al homicidio, por lo cual difiere un poco en que no tiene relación con la idea matriz, porque lo que se trata con esta indicación, que me habría encantado que usted era el profesor C. León presente, pero estamos acostumbrándonos a su escapismo, es que es replicar un poco lo que hicimos hace años atrás, y el diputado Hugo que se acordará, y el diputado Coloma también, de la agenda corta, que pusimos un marco rígido a los jueces, porque ¿qué es lo que pasa? Enviado por la presidenta Bachelet y perfeccionado, mejorado por quien habla.
en la Comisión de Seguridad Ciudadana que integramos con el diputado Walker. Pero lo que pusimos fue un marco rígido a los jueces, porque cuando concurren la atenuante, finalmente los jueces salen del marco establecido y terminan beneficiando muchas veces al condenado. Entonces establecimos un marco rígido en ese minuto, que no es aplicable en este caso a los delitos del homicidio, el parricidio, el femicidio, de que a pesar que concurra la atenuante, el juez tenga este marco rígido que no pueda salirse, por lo cual el mínimo que hemos establecido como pena, en el caso, por ejemplo, del homicidio calificado, que parte en presidio en el grado máximo, no baje de ese grado máximo. Eso es lo que estamos estableciendo. Ahora, yo creo que beneficia obviamente lo que estamos aprobando también. Por eso difiero de la aclaración del secretario y ¿sabe qué, presidente? La cuestiono. Votémosla. Ya, si se puede, no sé si se puede. Ya. Sí, muy bien, diputado. Los problemas del asesor del Comité de Renovación Nacional que se escapa permanentemente de la comisión no es problema que le competa a la comisión en pleno, es problema del Comité de Renovación Nacional que espero que se resuelva en su interior. Respecto a la declaración de inadmisibilidad, estamos modificando la aplicación de los artículos 65 al 69, que son las normas generales de aplicación de atenuante y la regulación de las penas, y me parece que estamos absolutamente fuera de la idea matriz. Claramente hemos permitido en algunas que implican una mejora, pero esta es una normativa que debemos estudiarla con mucho más detalle y insisto, se escapa absolutamente la idea matriz del proyecto. Respecto de la situación del... No, claro, diputado, señor presidente, por su intermedio, diputado Fuenzalía, claro, yo lo que pasa es que ahí también esto requiere una visión un poco más de conjunto, porque se ha acostumbrado un poco, hay una tendencia a establecer estas reglas de determinación especiales en torno a agrupaciones de delitos o ciertos bienes jurídicos que podrían estar amparados. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esta cuestión? Que uno podría entenderlo eventualmente en aquellas hipótesis en que el quantum de la pena, en función del bien jurídico tutelado, eventualmente podría parecer como que esto es necesario para evitar, digamos, que por efecto de las circunstancias atenuantes, el autor del delito pueda obtener, digamos, algún tipo de pena inferior en atención a la lesividad del acto. Pero el problema está en que lo que yo observo es que la tendencia general o global de este proyecto fue en la línea de aumentar la penalidad, ya sea excluyendo la aplicación del grado mínimo eventualmente, que ya eso también se puede entender como una regla de determinación especial de la pena. Entonces, en el fondo, acá estaríamos exasperando, creo yo, con una regla como esta, si bien entiendo que el bien jurídico es muy relevante, pero yo a esta altura creo que lo más sensato es que el Código Penal debe tener, aunque sea este código, debe tener también una revisión en los criterios de determinación de pena, para no tener cada, digamos, situación una respuesta aislada. La tiene la ley Emilia en su momento, en la ley de tránsito, se replicó en la ley de control de armas, como ustedes bien dijeron, lo hizo también la agenda corta a propósito de los delitos contra la propiedad, y eventualmente, claro, uno podría decir, es razonable que también un delito como los delitos contra la vida podrían tener una regla como esta, pero si uno mira el contexto de la regulación, uno ve que, por ejemplo, la hipótesis de homicidio digamos, en contexto de género, ya tiene un catálogo abultado de agravantes. Y si uno mira eventualmente que esa misma legislación excluyó la posibilidad de aplicar ciertas circunstancias atenuantes, por lo tanto ahí se produce ya una disparidad un poco en el régimen de determinación y de adaptación de la penalidad. Entonces, creo yo que esto requiere efectivamente, sea en este código o sea en un futuro código, una revisión integral de cuál es el criterio de pena, y si uno mira, solo para dar el contexto, en la lógica de los anteproyectos, muy parecido a lo que ocurrió con la propuesta de delito económico, la idea es que eventualmente la concurrencia de ciertas circunstancias va a impedir acceder a un beneficio. Por lo tanto, en el cual concurra un agravante o una agravante muy calificada, siempre va a estar eso aparejado a una pena efectiva, sea de 2 o 3 años. Entonces, esa debería ser la lógica, que eventualmente que concurra una rebaja en la penalidad,
el hecho de que exista esa concurrencia de circunstancia agravante o agravante calificada va a impedir, en definitiva, el acceso a pena sustitutiva. Pero la lógica del código actual conduce a estos problemas, porque por aplicación mecánica, dándose ciertos supuestos, siempre yo voy a poder acceder a una pena y eso da una imagen, una sensación de impunidad. Y el alza de la punibilidad no siempre va a dar, digamos, el resultado que se busca en términos, digamos, de aplicación de una sanción. Pero ya con un marco como este, creo yo, diputado Fuenzalía, que, digamos, es prácticamente imposible o muy difícil que quien cometa un delito como este pueda acceder a una pena sustitutiva. Entonces, en ese punto creo yo que la idea de establecer el marco rígido tiene un efecto más que nada de exasperación de la sanción que eventualmente un resguardo de una hipótesis de impunidad. Retira la solicitud. Ya. De asesor, ya. La retiro. Ya. Se desestima entonces la indicación. Pasamos a la siguiente indicación, señor secretario. Bien, señor presidente, pasamos a la página 22. Ya, la página 22 exactamente. Hay un numeral 10, la columna tercera, introduce un nuevo inciso tercero al artículo 400 del siguiente tenor. Bueno, el artículo 400, para el contexto, dice: si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutaran en contra de alguna de las personas que menciona el artículo 5 de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, o con cualquiera de las circunstancias segunda, tercera o cuarta del número primero del artículo 391 de este código, las penas aumentarán en 1 grado. Asimismo, si los hechos que se refieren a los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de un menor de 18 años de edad, adulto mayor o persona en situación de discapacidad por quienes tengan encomendado su cuidado, la pena señalada por el delito se aumentará en 1 grado. Y acá se introduce, señor presidente, el siguiente inciso tercero a esta disposición 400 del Código Penal. Si la víctima de estos delitos fuere un menor de 14 años, un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad, en los términos de la ley número 20.422, se impondrá el máximo o el grado máximo de las penas señaladas en los artículos anteriores de este párrafo, según si la pena consta de un solo grado o es compuesta respectivamente. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Vamos a hacer la consulta a los diputados Fuenzalía y Walker, que fueron los autores de la indicación, para que puedan explicar su indicación y además considerar la propuesta ya abordada en otros temas respecto a la edad sobre el menor de 14 años que se sustituye por menor de 18 años. No sé si el diputado Walker o el diputado Fuenzalía, ya que parece que el asesor del Comité de Renovación Nacional no le gusta apoyar. Allá en la mesa hay comparado. Sí, bien, el Ejecutivo. Presidente, por su intermedio. Señalar que este inciso lo que busca, ¿no es cierto?, es agravar las lesiones que recaigan en los menores, adultos mayores o personas con discapacidad, y esto se logra, ¿no es cierto?, a través de la pena de los delitos que se señalan anteriormente. Como bien leyó el secretario en el inciso primero y segundo, ¿no es cierto?, los delitos que están ahí contemplados con las penas señaladas, dice este inciso, ¿no es cierto?, se van a imponer en el máximo o en el grado máximo, según si la pena consta, ¿no?, de un solo grado o es compuesta respectivamente. Y a este respecto es importante precisar, ¿no es cierto?, que esto actualmente también el inciso segundo de este artículo agrava la sanción cuando se ejecuta en contra de un menor de 18 años de edad, de un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad por quienes tengan encomendado su cuidado. Por eso esto se diferencia de las agravaciones de los incisos, la norma que estamos estudiando, de los incisos precedentes, en cuanto no requiere
tener un vínculo familiar ni de deber de cuidado entre el victimario y la víctima, como si se exige actualmente. Yo quedo con la duda respecto a este artículo en particular, porque tal cual se señaló por parte del asesor del Ministerio del Interior, ya el artículo 400 establece una agravante si los hechos a los que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de un menor de 18 años de edad, un adulto mayor o persona en situación de discapacidad por quienes tengan encomendado su cuidado, ¿ya? Y se le aplica un aumento de pena en un grado. Entonces, claro, podría... No tiene ninguna diferencia. Sí. ¿Le retiran, señores diputados? Ya. Retirada. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Señor presidente. Señor Velázquez, no lo escuchamos. Gracias, Francisca. La siguiente propuesta de los señores diputados Fuenzalía y Walker está en la página 24 del comparado, numeral 11. Incide en el artículo, inciso tercero, del artículo 411 bis. El artículo 411 bis se refiere al tráfico de migrantes. Dice, el que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. La pena señalada en el inciso anterior se aplicará en su grado máximo si se pusiera en peligro la integridad física o salud del afectado. Luego, el inciso tercero. Si pusiera, el inciso tercero justamente, este inciso es aquel sobre el cual va la indicación propuesta, en el sentido de intercalar el inciso tercero del artículo 411 bis. 1, 2, 3. Entre las expresiones menor de edad y la pena señalada, la frase adulto mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley número 20.422. De tal manera que quedaría de la siguiente forma esta disposición de acogerse esta propuesta. Si se pusiera en peligro la vida del afectado o si éste fuera menor de edad, adulto, adulto mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley número 20.422, que es decir, persona con discapacidad, la pena señalada en el inciso anterior se aumentará en un grado. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que la norma va, o la indicación en los mismos términos que ya lo hemos planteado, en orden a incorporar en toda la legislación a los adultos mayores o las personas con discapacidad en los términos de la ley 20.422. Por lo tanto, sometemos en votación esta indicación. Ya dice en el artículo original. Página 24, entonces, del comparado. Número 11. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruz Coque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Señora Camila Flores. Señora Camila, ya no está, señora Camila. No está. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. Don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez lo dejamos para el final, porque está conectado. Señora Pamela Giles. Y solamente advirtiendo que dice menores de edad y no menores de 18 años. Yo creo que se entiende particularmente en el contexto en el que estamos, pero quizás habría, señor presidente, que sugerir a la Secretaría una adaptación una vez que completemos la legislación. En todos los casos, sin embargo, no cabe duda que se refiere a lo mismo. Apruebo. Señora Pamela Giles a favor, entonces. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina, trabajar también al final. Don René Zafirio. A favor, don René Zafirio. Don Matías Walker. A favor. A favor también, y teníamos pendiente a don Diego Ibáñez. Don Diego. A favor. A favor también.
Y tenemos pendiente a la señora Paulina Núñez. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina Núñez y señor presidente. Entonces pasamos porque no, señora Paulina Núñez. A favor. A favor, señor presidente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0. La indicación número 11 de la página 24 del comparado. Aprobado. Pasamos a la siguiente, señor secretario. Bien. En la página 25 tenemos propuestas que vienen de los dos proyectos de los dos proyectos que están refundidos y que inciden en el artículo 433 del Código Penal. ¿En la pantalla? Sí, sí. Si es posible poner, por favor, Francisca, el comparado en pantalla. Es página 25. Ahí está. Voy a achicar eso para que no se aparezcan los... Ahí. Ahí va arriba. Listo. Ahí quedó bien. Ahí está. Bueno, el artículo 433 dice: el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado 2 puntos. Primero, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, cuando el motivo u ocasión del robo se cometiera además homicidio o violación. Aquí tenemos 2 propuestas que inciden en el numeral 1. La del mensaje reemplaza en el numeral 1, que acabo de leer, ¿cierto? La expresión presidio mayor en su grado máximo, cuando dice primero con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, entonces dice, reemplaza presidio mayor en su grado máximo por presidio perpetuo, de tal manera, al reemplazarse este presidio mayor en su grado máximo por presidio perpetuo, quedaría primero con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Eso sería de acuerdo a la propuesta de la boletín 14.123, que corresponde al mensaje. Y en la propuesta de la moción refundida se agrega, voy a volver a leer esto para el efecto que no se olvide el contexto: primero con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, cuando con motivo o ocasión del robo se cometiera además homicidio o violación. Se agrega, si la víctima fuera un niño o niña y se cometiera además homicidio, violación, lesiones gravísimas o lesiones graves, se castigará con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Solamente, y yo creo que deberíamos presentar una indicación para que fuera concordante con lo ya votado. En vez de que diga niño o niña, debería decir si fuera un menor de 18 años. Aquí lo está haciendo el secretario. La firma de aquí. ¿Sí? Sí. Presidente, creo que sería pertinente ver la indicación que está también al respecto en la página 26 del diputado, de los diputados Fonsalía y Walker, bueno, tendemos a pensar, presidente, que esa indicación viene a resolver todos los aspectos que plantea tanto la moción como el mensaje de mejor manera y en la forma en que hemos estado aprobando las normas de este proyecto. Muchas gracias. Démosle lectura a lo siguiente porque también va en el mismo sentido. Sí. Bien, sí, en la página 26, señor presidente, tenemos también propuesta de los diputados señores Fuenzalida y Walker, incorporando al artículo 433 un inciso final nuevo. Tomando en consideración que, como está al final, ¿cierto? Dice, si la víctima de estos delitos fuera un menor de 14 años, un adulto mayor o una persona con situación de discapacidad, en los términos de la ley número 20.422, se excluirá el grado mínimo de las penas señaladas en los numerales anteriores. Sí, hay 2 indicaciones más. Leamos toda la indicación inmediatamente. Sí. La indicación, hay una indicación que se cae por hacer referencia al presidio perpetuo efectivo, pero también hay otra, literal B de la tercera columna, dice,
que corresponde al mensaje. Si tratándose de estos delitos la víctima fuere menor de 14 años, mayor de 65 o con discapacidad, se excluirá el grado mínimo de las penas señaladas en los números 1, 2 y 3 del inciso precedente. Se excluirá el grado mínimo. Profesor Aldunate. Presidente, solo pensando en la lógica de lo que, al menos lo que era el objetivo de este proyecto, lo que aparece un poco extraño acá es que se busque establecer la eliminación de el grado inferior de esta pena, que sería el presidio mayor en su grado máximo, en el numeral primero, es decir, tratándose del robo con homicidio, ¿ya? Eso, digamos, podría tener consecuencias sistemáticas también en relación a lo que es la proposición. ¿Por qué? Porque yo veo que la virtud que tiene la indicación de los diputados Fuenzalía y Walker es que reconducen esto a la hipótesis más grave de esta figura, que sería la hipótesis del robo con homicidio. Eso es correcto. Cuando en el numeral primero, digamos, la víctima fuera un menor de 18 años, adulto mayor, o la hipótesis de situación de discapacidad. Y en ese caso, claro, la solución que da, en este caso, la propuesta debería ser, porque en la práctica el tramo de esta pena es el grado de una pena divisible más dos penas que son indivisibles, que sería el presidio perpetuo y el perpetuo calificado. Y lo que habría que dilucidar ahí es cuál es el efecto que tendría, digamos, la aplicación de esta regla de determinación especial. Y lo más lógico es que debería quizás excluir ahí el grado, el mínimo, ¿ah? Que sería en este caso el presidio perpetuo en su grado máximo, y eventualmente el juez tendrá que juzgar en las circunstancias del hecho si la pena aplicable es el presidio perpetuo o eventualmente el perpetuo calificado, que creo que al menos esto fue lo que dio origen a este proyecto, por esta tragedia que todos, digamos, vieron con estas familias que sufrieron la pérdida de sus niños. Me imagino que ese es digamos, el sentido de esta enmienda, pero excluir, digamos, la pena de presidio mayor en su grado máximo, digamos, en principio creo que puede resultar un poco, también dentro de esta lógica del código, podría resultar un poco discutible. Muchas gracias, profesor Aldunate. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. No sé si el profesor Bedecarrat no querrá también, ¿no? Muchas gracias, profesor. Sometemos en votación entonces la indicación sustitutiva de los diputados Fuenzalía y Walker, que se encuentra en el número 12, página 26 del comparado, haciendo solamente la referencia que estamos hablando de menores de 18 años, ¿ya? Es decir, si la víctima de estos delitos fuera un menor de 18 años, un adulto mayor, una persona con discapacidad, en los términos de la ley 20.422, se excluirá el grado mínimo de las penas señaladas en los numerales anteriores. Señor secretario. Perfecto, señor presidente. Entonces aquí reemplazamos también. La subsecretaria de Prevención del Delito quiere. Por 18. Presidente, perdón, gracias y disculpe porque justo ahora iban a votar, pero yo creo que hay un pequeño enredo entre tantas indicaciones. Creo que el espíritu del proyecto, y es el espíritu que tienen también claramente las indicaciones presentadas por los parlamentarios y también la moción. Finalmente, en el caso primero, y que me corrija el profesor si no es lo que está él también planteando, del artículo 433, ¿cierto? Estamos hablando de el robo que va además con homicidio. En ese caso, en particular, cuando recae, yo voy a lo que ya ha acordado la comisión, ¿cierto?, en un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad, se elimina o se busca eliminar el grado mínimo. Exacto. El grado mínimo. Y de esa manera, en el fondo, dejarlo desde presidio simple a presidio calificado. Eso es lo que entiendo el objetivo, pero no a cada uno de los numerales de este artículo, sino en particular al numeral primero. ¿Sí? No, subsecretaria, es que estamos votando. No, sí, subsecretaria, la votación que estamos desarrollando es una norma común a los tres numerales del artículo 433 y que busca que si la víctima de estos delitos, de cada uno de los establecidos en el 433, fuere menor de 18 años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, se excluirá el grado mínimo de las penas señaladas en los artículos anteriores, en cada uno. Es decir, es la indicación presentada por los diputados Fuenzalía y Walker, que se le aplica a todos los delitos. ¿Ya? No estamos todavía abordando el mensaje
que habla del reemplazo en el numeral 1, que exclusivamente el numeral 1, de la expresión presidio mayor en su grado máximo por la presidio perpetuo. ¿Ya? Perfecto, lo entiendo. Y esa yo sería también partidario de retirarla para... Absolutamente de acuerdo. Ya, listo, muchas gracias, subsecretaria. ¿Lo ponemos en votación, señor presidente? Señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación la indicación número 12 de la página 26 del comparado, que queda si la víctima hasta ahorita fuera un menor de 18 años, ¿cierto? Porque se hace la corrección, y o un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley número 20.422, se incluirá el grado mínimo de las penas señaladas en los numerales anteriores. Don Jorge Alessandri. Está pareado. Don Juan Antonio Colón. A favor. A favor, don Juan Antonio. Don Luciano Cruz Coque. Don Luciano. Ahí está. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Señora Camila ya no está. Don Gonzalo Fuenzalía. A favor. Don Diego Ibáñez. A favor también. Señora Pamela. Suscribo, si me lo permite, don Patricio, señor presidente. Ya. A favor. También entonces, señora Pamela Giles, y también dejamos constancia de que se suma a los patrocinantes de esta propuesta la señora Paulina Núñez. A favor, señor secretario. También, señora Paulina, también a favor. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Señor Matías Walker. A favor. A favor, señor Matías Walker. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0 y... Por la misma votación, entenderíamos rechazar el mensaje de la letra A. Sí. Ok. Y por haber sido sustituida también se modifica la moción 14.107. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, muchas gracias a todos los invitados, subsecretaria, profesor de Carrat, a los diputados presentes, al Ministerio del Interior y al profesor Aldonate, muchas gracias. Y esperamos que en la próxima sesión también participe el profesor Celón. Por haber cumplido el objeto de la sesión, este se levanta.